Muy bien, pues hola a todos, bienvenidos a otro episodio acá de Singular. Pues nos encontramos acá mi hermano Guillermo Ruiz y yo, Alex Fierro. ¿Cómo estás, mi querido hermano? Muy bien, mi querido Alex. Qué Gracias a bueno, Dios, muy bien, muy contento. Acá muy entusiasmado. Ujú. qué bueno, me da mucho gusto. Un tema especial el día de hoy, un tema que me gustaría que desarrollaras. Muy bien, mira, pues en el camino del héroe, en el viaje del héroe van a estar muchos adversarios, antagonistas, y últimamente tiene algunos años sonando un adversario, eh, un grupo de adversarios para la gente que me gustaría que lo acomodara de una manera útil. ¿Qué adversarios me refiero? Los reptilianos. Ándale. Eh, voy a explicarme un poquito mejor. Sí, ahorita creo que haya ya ahorita una crisis de fe. Percibo una crisis de fe. Faltan mejores formas de explicar las fuerzas que rigen la naturaleza y pienso que las formas que se emplearon antes o los conceptos que se emplearon antes pues, están quedando obsoletos. Y en esa obsolescencia se están adoptando nuevas quizá formas de explicarnos la naturaleza y ahorita pues anda una nueva era explicando ciertos conceptos que me parecen pues un refrito de lo que ya estaba pasando, de lo que ya había antes, pero también otras cosas que se están como trayendo a la mesa, como este tema de los reptilianos, estos adversarios para la raza humana, que no queda claro muy bien si son o no son he escuchado, visto algunas explicaciones muy puntuales, casi como si se hubieran tomado un café con un reptiliano, y de hecho, pero en algunas conversaciones que hemos tenido tú y yo, me ha parecido que es muchísimo más útil eh, la manera en que tú lo has acomodado, que tiene que ver con lo que hasta ahorita la ciencia más o menos lleva, más o menos, dependiendo, investigado. Entonces, pudieras más o menos a lo que tú sabes o has escuchado o has leído sobre estas teorías de reptilianos, encuadrarlo, si se puede, en el cerebro reptil. Ya. Sí, pues mira, debo decir que yo no he leído prácticamente nada, bueno, debo decir nada, sobre los reptilianos en sí, Ajá. ¿no? O sea, no es un tema que yo digo, me he buscado unos libros para saber qué onda de los reptilianos, ¿no? Pero lo escucho mucho, ¿sí? Ajá. O sea, lo he escuchado mucho de personas que se refieren a los reptilianos como si estuviéramos en una especie de guerra de las galaxias, ¿no? Eh, y debo decir que no me gusta mucho el concepto, Ajá. ¿sí? Me parece que es posible, o sea, dentro del mundo de las posibilidades, ¿no? Es posible, yo no pudiera decirte, no he visto uno, así que se presente en la puerta de mi casa y como tú dices, con el que me haya echado un café, ¿no? Ahora, también creo que hay otras formas de vida, o sea, sí estoy de acuerdo también con algunas personas que dicen, o sea, sería un enorme desperdicio de espacio si en esta enorme inmensidad del espacio y del tiempo en el que la Tierra es solamente una partícula, fuera solamente esa mota de polvo la que tuviera vida, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo también en mucha gente que dice, bueno, pero entonces, ¿por qué nunca los he visto? Si existen los extraterrestres y todo, ¿sí? Y me parece que la locura que tenemos nosotros aquí es razón suficiente, ¿sí? O sea, por una parte sí creo en eso, ¿sí? O sea, no creo que seamos la única forma, no creo que la Tierra sea el único planeta con vida, y no creo ni que seamos la única especie inteligente en el universo, ni la mejor muestra de inteligencia en el universo. Entonces sí creo que sí hay, creo que puede haber
seres más inteligentes que nosotros. Y también creo que si algunos de esos seres son más inteligentes que nosotros, ver la locura de lo que estamos haciendo aquí puede ser motivo más que suficiente para querernos evitar. ¿Sí? O sea, ¿cómo le voy a explicar lo que soy yo y lo que recomiendo a estos? ¿Sí? Pero entonces mencionaré esto simplemente como una forma de decir que creo que hay otras formas de vida, que creo muy honestamente que pueden ser más inteligentes que nosotros, mucho más. Pero también pienso que la forma en la que se está utilizando este concepto de los reptilianos es un poquito infantil. ¿Sí? Y que para mí es mucho más práctico porque a veces es como, es que los reptilianos que nos tienen esclavizados y que la raza humana y que no sé qué. Y me parece que hay fuerzas que, tanto si esos seres existen como si no, o sea, esas características están presentes dentro de nosotros. O sea, me parece también a veces una especie de proyección. Eso. ¿Sí? Me parece una especie de proyección de ciertas cosas que es más fácil ver afuera, aunque no las estés viendo, porque creo que la mayoría de la gente no las está viendo, pero es ciertas cosas que percibo que existen y las proyecto. ¿Sí? Y entonces, como no las puedo proyectar como en una persona, cuando yo tengo ciertas características, pues puedo proyectar cierta cosa en ti y decir, Alex es así, mi pinche gente, pinche mundo es malo y todo esto. Pero entonces hay cosas verdaderamente mucho más oscuras, mucho más frías, ¿sí? Que necesito proyectar porque estoy sintiendo y viendo que hay ciertos resultados que hablan de una frialdad y una crueldad espantosas, que percibo ciertas cosas que necesito proyectar, pero no estoy viéndolas en mi medio ambiente, ¿sí? Entonces, pues, se crea una teoría, ¿sí? Yeah. Me parece, no digo que no exista la posibilidad de que existan, pero la gente, pues, no los ha visto. Me gustaría... La gran mayoría, ¿no? Entonces, es una teoría, al menos para la mayoría, es un asunto conceptual, Claro. que puede existir, pero... No se ha visto. A mí el interés de hacerte esta pregunta es que dejemos, no es meternos a atacar la teoría, sino más bien quizá recogerla para encuadrarla dentro de algo que sí podemos, que sí está en nuestras manos, que está a nuestro alcance. Que estas teorías sobre una esclavización de la raza humana la podamos encuadrar dentro de lo que está pasando dentro de nosotros, que es efectivamente la mayoría de nosotros estamos esclavizados a nuestros instintos, que sería el cerebro reptiliano. Sí. Sí. Por ahí está más chido, ¿no? Por ahí ya es útil, digamos, ¿no? Ajá. Nuestro cerebro está dividido en 3 partes. Yo prefiero verlo de esta manera, ¿no? Nuestro cerebro está dividido en 3 partes. Una parte es la parte propiamente humana, que es la neocorteza, con la cual nosotros pensamos. Hay otra parte que es el cerebro mamífero, y la parte más antigua, digamos, más, no sé cómo llamarlo, más arcaica, más primitiva del cerebro, es el cerebro reptiliano. O sea, estas 3 partes del cerebro y del sistema nervioso están presentes en todos nosotros. Y ya desde ahí es más útil. ¿Sí? Claro. O sea, está el cerebro reptiliano, está el cerebro mamífero y está el cerebro propiamente humano, que es la neocorteza. Ajá. Y cada uno pues se ocupa de algunas cosas. Ahora, ¿de qué se ocupa el cerebro reptiliano? Pues de las cosas más básicas de la vida, que es simplemente la supervivencia y la reproducción, ¿sí? Que es que la vida se sostenga y que la vida se propague. ¿Sí? Ahora, si extrapolamos esta guerra que proponen estas teorías proponen una rebelión contra esa raza que nos tiene esclavizados. Si esto lo extrapolamos y lo traemos para acá, sería muy tonto matar nuestro cerebro reptil. Más bien, ¿por qué? Pues porque moriríamos en horas, en minutos, no sé. O sea,
no se trata de matar nuestro cerebro reptil, quizá se trata de volvernos muy conscientes hasta donde podamos de cómo opera, cómo funciona dentro de nosotros, poder reconocerlo para poder regularlo de una mejor manera. ¿Tú qué piensas? Sí, me parece que muchas cosas que vemos actualmente en el mundo precisamente tienen estas características muy... Sí creo que la sociedad está o dominada o esclavizada por ciertas características bien frías, o sea, que sí son reptilianas, pero no necesariamente una raza, ¿no? Pero sí reptilianas, que lo único que se está buscando pues es el poder y el todo yo y el cogerse a quien se deje y todos los que se pueda, ¿no? Sin importar, por ejemplo, los afectos, la fraternidad, ciertos aspectos del cuidado que estarían en el cerebro mamífero, y como muestra de todo esto es que ya entre los mamíferos pues sí hay afectos, hay cuidados, hay caricias, hay la necesidad del sentido de pertenencia, ¿sí? Hay la reciprocidad, la relación con el otro, este tipo de cosas como que podríamos llamar en relación con nosotros pues más como del corazón. Y ciertos aspectos que tienen que ver también con la belleza, esto en relación con los mamíferos. Y ya con el cerebro pues, propiamente humano, ciertas cosas que tienen que ver con la belleza, con el arte, con la ciencia, con el pensamiento superior, ¿no? Como con cosas, la belleza, diría yo. Y que todo esto está careciendo de importancia, ¿sí? O se le está quitando el valor a todo esto por cosas reptilianas. O sea, que propiamente en la búsqueda y la perpetuación del placer, por ejemplo, porque ya ni siquiera es la reproducción en sí misma, ¿sí? O sea, es importante saber que no estamos hablando de la motivación o el propósito o lo que verdaderamente se logra de todo esto, sino que con las costumbres que nosotros estamos teniendo, ciertos hábitos que estamos teniendo, el cerebro que estamos exacerbando y en el que nos estamos basando es el cerebro reptiliano, ¿sí? O sea, estamos activando esta parte de nuestro cerebro, pues, y destruyendo en el proceso pues nuestros afectos, nuestras relaciones, nuestro medio ambiente, ¿sí? Nuestra apreciación de la belleza, nuestra capacidad para pues, desarrollar aspectos más profundos, no más propiamente humanos, como la ciencia, las matemáticas y otras cosas. O sea, desde algo muy básico, como aparece en la película de Matrix, ¿no? En donde el agente Smith le dice a Morfeo, me parece, ¿recuerdas esta escena? Creo que sí. Que le dice, o sea, he llegado a la conclusión después de todo este tiempo analizando a la especie humana que no son mamíferos. O sea, todo mamífero desarrolla una especie de armonía, no recuerdo cómo lo dice, armonía, como balance, equilibrio con el medio ambiente en el cual se mueve. Y ustedes, los humanos, no lo hacen, ¿sí? Ustedes se reproducen y reproducen y reproducen hasta que agotan los recursos y lo único que les queda es mudarse a otro lugar. Hay un organismo en este planeta que hace exactamente lo mismo. Es el virus, dice él, ¿no? Entonces, ustedes, los humanos, son una enfermedad y nosotros somos la cura, ¿no? Entonces, está muy convincente el argumento. el argumento, ¿no? Pero entonces como virus o simplemente nosotros estamos ocupándonos y siendo gobernados por nuestros impulsos reptilianos, o sea, la sociedad que hemos creado y las costumbres en las que caemos muchas veces exacerban el cerebro reptiliano hasta el punto de que no importa o no hay espacio para los otros aspectos de nuestro cerebro, incluidos el mamífero o los afectos o el propiamente humano, ¿no?
Sí, ahora, por otro lado, el cerebro reptil se come el platillo y le pasa la cuenta al cerebro humano, o sea, al neocórtex. Por eso quizá, bueno, que tiene que, a ver, vamos a ver, me gustaría que me dijeras el papel o uno de los papeles que tiene el cerebro reptil en el sufrimiento humano, ya no en el sufrimiento reptil, sino en el sufrimiento humano. ¿Puedes ahí jugar con eso un poquito? Me la estás poniendo muy cabrón. Sí, mira, el ejemplo pues más práctico que se me ocurre a mí en este momento es, por ejemplo, tiene que ver por ejemplo, las relaciones y la sexualidad. ¿Sí? La mayoría de la gente pues está interesada en su bienestar y en compartir ese bienestar con otras personas. Muchos pues quieren tener una pareja y hay partes en el cerebro mamífero, ¿no? que están enfocadas en la necesidad de afecto, ¿sí? Entonces hay ciertas partes de nuestro cerebro que están diseñadas para buscar el contacto con otros y para encontrar dolor o producir dolor cuando este contacto no se obtiene. ¿Sí? Entonces es como una forma en la que busca el contacto con los otros y el afecto con los otros. Ahora es muy curioso que esta parte de nuestro cerebro también sea la misma que se ve muy afectada o vulnerable para el desarrollo de las adicciones. ¿Sí? Entonces explica algunas conductas humanas como el hecho de que precisamente los jóvenes, especialmente varones sin pareja, son los más susceptibles a los excesos con el alcohol y con las drogas. O que cuando se termina una relación, por ejemplo, y que esto produce un dolor físico incluso, una forma de terminar ese dolor o de atontarlo es beber alcohol. ¿Sí? Entonces, esa misma parte del cerebro que nos está pidiendo, en todo caso, que nosotros establezcamos con acciones valiosas con los demás, puede ser, está diseñado para eso, pero ese mismo centro es afectado por el alcohol y las drogas, entonces también se puede de alguna manera como sustituir o atontar este centro, ¿no? Eso es más mamífero. Ahora, por otro lado, hay ciertos estudios que muestran que una de las cosas que contribuyen muchísimo al bienestar del ser humano, hay estudios así, por ejemplo, que se han llevado en jóvenes desde el momento en el que se graduaron de la universidad, por ejemplo, hasta su vejez, y uno de los estudios más largos sugieren que uno de los factores más importantes para determinar el bienestar y la estabilidad de una persona, no sé si sea absoluto en todos los casos, pero sí al menos uno de los más constantes, regulares, como que fomentan y protegen el bienestar de una persona a largo plazo, son precisamente las relaciones, el tener una relación significativa a largo plazo. ¿Sí? Esto incluso en algunas personas que en algún momento han sido operadas del corazón y todo este tipo de cosas, hay una muestra sorprendente de la recuperación en cuanto a las personas que saben que una pareja regular, estable, amorosa, los espera en casa, a cuando no. ¿Sí? Entonces, un factor bien importante que está diseñado en la biología humana, pero que la parte humana de la neocorteza se puede dar cuenta del dato, es del papel que nuestras relaciones, cuanto más íntima, tanto más, juegan en nuestro bienestar. ¿Sí? Ahora, a la biología
Ujú. no le importa nuestro bienestar emocional. Ya. ¿Sí? La biología está diseñada para pasar los genes. ¿Sí? Entonces es súper importante. Hay un libro muy maravilloso, muy maravilloso, que se llama Cupid's Poisoned Arrow, ¿sí? Que es la flecha envenenada de Cupido. Y es ese libro en cuestión de sexualidad que para mí ha sido más esclarecedor de todo lo que yo he encontrado. Y explica esto, explica a la biología no le interesa tu felicidad a largo plazo, no le interesan tus relaciones y no le interesa ni siquiera tu salud, ni tu bienestar, ni emocional, ni físico, ni social, ni les interesa la otra persona. Y esto es bien importante a tomar en cuenta cuando se trata de sexualidad y de relaciones especialmente románticas. Es importante que nosotros sepamos que nuestro cerebro está cableado y formado por 50 millones de años de evolución, ¿sí? Y hay partes de nuestro cerebro que son muy previas al desarrollo o anteriores al desarrollo de la parte propiamente humana, incluso a la parte mamífera, ¿sí? Que son mucho más antiguas y que están dentro de nuestro sistema, pues, ¿sí? Y que básicamente lo que quiere es la propagación de los genes. Ajá. Entonces, esto explica mucho ciertos aspectos que encontramos en la sexualidad. Yeah. ¿Sí? O sea, no le interesa tu bienestar, ni tu pareja, ni nada. Es la oportunidad de pasar los genes. Sí, ¿sí? sí. O sea, es importante tomar estas cuestiones en cuenta. ¿Sí? Hay una parte de nosotros que entonces ya no es ni siquiera, ¿sabes? ¿Será otra raza? ¿Será que no? Es dentro de ti. Y sin que sea algo malo, simplemente es un sistema que está diseñado para otra cosa con mucha antigüedad. Que dice, bueno, lo básico, porque pueden suceder muchas cosas en la vida, puede haber muchos distintos ambientes y lo que queremos es la certeza de que la vida va a continuar. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor variación, pues mejor. ¿Sí? Entonces, es importante saber que esto está cableado dentro del cuerpo humano. No quiero decir que necesariamente vayamos a hacer eso. Sí, o sea, porque pues ya tenemos el cerebro humano y el cerebro, ¿sí? Sí. Podemos tomar ciertas decisiones, pero lo cierto es que nuestro cuerpo va a sentir ciertas cosas por toda la historia que tiene detrás. Sí. Y por su formación a nivel, pues, sí, como está diseñado. Sí, o sea, no es algo malo, pues, pero es una condición que debería de ser, pues por lo menos vista o superada incluso. Y una fuerza bien cabrona, o sea, este asunto que dices, no, es que los reptilianos nos tienen, ¿sabes?, sometidos por esta razón. Ok, toda esa fuerza que algunas personas proyectan en una especie extraterrestre que puede o no existir, está presente dentro de nuestra propia biología. Sí, o sea, hay una parte de ti a la que no le interesa ni la felicidad de tu pareja, ni la felicidad, ni la fidelidad a tu pareja, pero tampoco tu bienestar propiamente dicho. Exacto. Sí, ni tu bienestar como ser humano, ni siquiera tu salud como persona. O sea, es de una forma muy básica está el mandato de propagar la vida. ¿Sí? Entonces hay ciertos diseños dentro de nosotros muy primitivos, muy arcaicos, que nos damos cuenta que para nuestros motivos de desarrollo, bueno, primero que nada de armonía en la sociedad y de fraternidad con nuestros semejantes, pero también para nuestro desarrollo pues, más noble o superior, pues no podemos dejarnos llevar por ellos. ¿Sí? O sea, una cuestión bien básica, por ejemplo, con la biología, que mucha gente se puede dar cuenta, es que me parece algo pues muy común, ¿no? Podemos ser fieles a otra persona, pero la gente se da cuenta, quienes sean honestos con ellos,
mismos, que cuando has tenido una pareja durante un tiempo, entonces otras personas empiezan a parecer más atractivas, ¿sí? Y tú puedes decir, es que mi pareja no, la amo y es muy bondadosa y tiene muchas cualidades que la otra persona no tiene, pero aún así como que aparece ¿sabes? Con más brillo la otra persona. Sí. Sí, que es una queja muy común o un comentario muy común de mucha gente con respecto a ciertos artistas o a gente que no es artista, pues, que dicen, oye, teniendo la pareja que tienen en su casa y ven nomás con quién la engañaron, ¿no? Uh-huh. Y es que no se trata, para la biología, no se trata de bueno versus malu. No es de bueno versus malo, ni siquiera de bello versus feo, uh-huh. Sino de nuevo versus viejo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, parece mejor simplemente porque es nuevo, es otra oportunidad que ofrece una variación potencial ¿cómo se llama? Pues en el ADN. En el código. Sí, en el código. Entonces, y esto es bien importante, simplemente tomarlo como un dato. O sea, esto no lo está analizando, no lo estoy diciendo yo con el razonamiento. Y la gente que hace esta evaluación no lo está pensando con su neocorteza. O sea, no está haciendo una evaluación matemática de pros y contras. Es una parte mucho más primitiva del cerebro, más básica, que hace que desde el fondo las cosas se noten de esa manera, uh-huh. ¿Sí? Se perciban de esa manera, no con un razonamiento, no es una pantalla, no es un lente, no es un software con el que estamos nosotros analizando las cosas. Es algo mucho más básico que hace que aparenten ser de esa manera, se perciban de esa manera, porque está en juego algo que no tiene que ver con los códigos morales que nosotros hemos desarrollado, porque viene de una parte pues mucho más antigua, uh-huh. de pues la historia de la evolución de la vida, o sea, ya ni siquiera del ser humano, uh-huh. ¿No? Entonces, que es muy normal, pero que por otro lado, si nosotros nos dejamos llevar completamente por esa fuerza, pues, o sea, hace trizas, ¿no? El funcionamiento de la sociedad, el bienestar emocional de la persona y su pues ulterior desarrollo espiritual, ¿no? O psicológico. Entonces hay como ciertos codiguitos, ¿no? que la gente puede darse cuenta, como, sí, es normal que después de un tiempo como que aparezcan menos atractivas la pareja regular, otros aparezcan más atractivos. También es muy interesante ver que, por ejemplo, esto me parece ya es más como en la parte mamífera del cerebro, pero es muy común, por ejemplo, que el enamoramiento dura más o menos 2 años en promedio. Parece que lo más normal es entre 6 meses y 2 años, este periodo en el que tu pareja parece verdaderamente una buena pareja, uh-huh. ¿No? Cuando mucho, 4 años. Ya después de esto se empieza a perder muchísimo el brillo y el interés. Y alguien hizo la observación de que en la naturaleza, por ejemplo, si nosotros fuéramos animales, 2 años es justamente el tiempo que se necesita que el ser humano una pareja estén juntos, si tuvieran un hijo, para que ese hijo pasara el periodo crítico de supervivencia. Uh-huh. O sea, oye, sí noto que a mí y a la mayoría de mis amigos y observaciones científicas y todo esto muestran que el enamoramiento y el entusiasmo dura 2 años promedio, ¿sí? 6 meses bastante buenos, ¿sí? En algunos a los 6 meses, si de plano no era más que ¿sabes? Que no había muchas cosas en común, a los 6 meses ya de plano se me quitaron las ganas, ¿no? Esto, para la mayoría de las parejas más o menos compatibles, dura 2 años y cuando mucho 4 años, ¿sí? No quiero decir que todas las parejas deban terminar a los 4 años,
pero a partir de entonces es notablemente basado en otras cosas, ¿sí? O sea, ese sentimiento ya cambió completamente, Sí. ¿sí? Está basado como en otras cosas. Entonces, 2 años se puede observar que es más o menos el tiempo que dura el entusiasmo en una relación. Y ya transportando eso a la biología, dicen, pues sí, es que si ustedes hubieran tenido una cría, ¿sí? Y lo estuviéramos viendo no como, como la educación de un ser humano, como lo podemos ver en la sociedad o en la psicología o en la religión, sino simplemente como si fuera un animal, ¿sí? Que tengas, produzcan una concepción, que pasen 9 meses de gestación, que el niño nazca y sea cuidado durante poquito más de un año, es lo que te permite que esa cría, como si fuera un animal, pase el periodo crítico de supervivencia, en el cual es obligatorio o muy importante que reciba los cuidados de ambos progenitores. ¿Sí? Después de ese tiempo, ya va a sobrevivir. Bien que mal, va a sobrevivir. Entonces, biológicamente estamos programados para buscar otra pareja a partir de ese tiempo, a partir de ese momento. Y entonces nos damos cuenta aquí cómo hay ciertas cosas que están cableadas dentro de nuestro sistema nervioso que no coinciden ni con nuestros deseos, ni con nuestras intenciones o metas o propósitos para nuestra vida y ni siquiera con nuestro bienestar. Ahora, esto puede, o sea, muchas veces he escuchado y algunas veces yo mismo me he perdido en este asunto, este espejismo. Puede ser tomado como una justificación para decir, ves, claro, pues está cableado, entonces pues me doy, ¿no? Pero por otro lado, esta fricción o esta quizá en cierto sentido pues fuerzas contrarias de un cerebro humano, una neocorteza queriendo ir hacia algo, hacia adelante, digamos, y este cerebro reptil pidiéndote lo básico a costa de lo que sea, se enfrentan. Esta incomodidad de este enfrentamiento más o menos fuerte puede ser brutal. Hay mucha gente que pues literal pues muere por esto y otra gente que sufre mucho. Pues pudiera ser como este ejemplo que pone un rabino que vi una vez que decía que un crustáceo en cierto momento el caparazón le queda chico, le duele, es forzado a abandonarlo y buscar o construir otro. Creo que buscar otro. Yo en cierto momento adopté esta forma de ver las cosas. ¿Cuál? Y la forma de decir, bueno, pues me está quedando chico el caparazón y parece ser, o voy a pensarlo así, o lo voy a asumir así, por mi bien, es una elección personal, de buscar o construir o buscar un nuevo caparazón, es decir, una nueva forma de ser, adoptar nuevas formas de ser y conciliar lo más que pueda este cerebro reptil o estos impulsos primitivos con una mente humana que puedan estar en armonía, ¿sí? Pero sí tuve que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Que en un principio fueron difíciles. Ahora me parece mucho más sencillo, aunque siempre bajo observación el otro aspecto. Siempre está ahí, o sea, no se va a ir, o sea, ahí está. ¿Cómo ves? Sí, pues exacto. O sea, es bien importante tomar en cuenta me parece, pues la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque, o sea, no lo estamos creando con nuestras decisiones conscientes. O sea, no es algo que se active. La vida se activa solita y está cableado el sistema nervioso y el cuerpo solitos. Sí, o sea, ni los gatos ni los seres humanos dicen a partir de ahorita voy a entrar en la pubertad, ¿no? Y me voy a poner en celo, ¿no? Y ya no voy a sentir el deseo sexual. O a partir de ahorita solamente me gusta mi esposa, ¿no? O sea, no, hay ciertas cosas que es importante tomar en cuenta que están allí, ¿sí? Que no conviene ignorar. Ahora, también hay otra manera, bueno, esto pudiera verse como adversidad,
Pero también a mí, por ejemplo, me ha gustado verla por el lado de decir, oye, pues es que te dieron los primeros 4 viajes gratis y ahora te toca a ti pues pagar, ¿no? Entonces es como, oye, esos primeros 2 años de enamoramiento deben de ser bien aprovechados para empezar o para sentar una buena base en una relación con otra persona. O sea, aprovecha esos 2 años porque va a haber un pase libre para muchas cosas, precisamente porque está inundado tu cuerpo no sé, de hormonas que permiten llevar las cosas de una manera súper fácil. Se va a terminar. Si no hubo algo de construcción, de algo más sólido, se va a batallar o simplemente se va a romper. Entonces, pues nada, como que yo he elegido verlo de esta otra manera. Es decir, no es que esté mal, es que te están dando un periodo de gracia para construir algo mejor. Algo así. Bueno, entonces como recapitulando tantito, y este tema da para muchísimo más, ¿no? Pero sí quería como pues traer estas teorías conspiranoicas o universales o de la galaxia y tal, que como dices tú, pues vamos a dar el beneficio de la duda. Puede existir. Ajá, puede existir, pero ¿por qué no lo traemos a algo así bien concreto acá? Que podemos pues meterle la mano. Exacto, o sea, yo tampoco voy a meter la mano al fuego para decir no va a existir. O no existe, es imposible que exista, ¿no? Pero también ya así como con honestidad, o sea, la mayoría de la gente que está hablando de ello lo está haciendo desde el punto de vista especulativo. Sí, o sea, puede existir, pero también está muy cabrón. Sí. Está especulativo. Entonces si me permites, era bien importante para mí redondear alguna cosa por lo que comentabas sobre la naturaleza y cómo a veces puede servir para justificar ciertas cosas. Entonces, hay ciertas cosas que son naturales y como son naturales, está muy bueno tomarlas en cuenta. Sí, ahí van a estar, tanto si te gusta como si no, ahí están. Ahora, ya para nuestra vida como seres humanos, algo que me parece bien importante con respecto a nuestras vidas es un aspecto que te comenté una vez, que era como la paradoja de la filosofía, te lo comenté en esa ocasión, que era, por ejemplo, los estoicos decían que la meta de la filosofía era vivir conforme a la naturaleza. ¿Sí? Y después observas, o sea, si dices, a ver, vivir conforme a la naturaleza, y entonces, ¿qué me va a mostrar cómo vivir conforme a la naturaleza sino los deseos de mi cuerpo? ¿Sí? Y entonces acá está bien interesante y el Alex está sacando el punto, ¿no? De que es natural que queramos acostarnos con la mayor cantidad posible de parejas sexuales que podamos. ¿Qué otra cosa me muestra mi naturaleza? Que disfruto mucho el chocolate, que disfruto mucho las grasas, que disfruto mucho las sustancias adictivas. Harinas, etc. Las harinas, el juego, el azúcar. Las redes sociales. Sí, como estos shots de dopamina, ¿sí? El alcohol, las drogas, etc. O sea, es lo que me pide mi naturaleza, ¿no? Entonces, los estoicos dicen que debo vivir, o la meta de la filosofía es vivir conforme a la naturaleza. La naturaleza aparentemente pide esto, ¿sí? Ahora vemos entonces cómo vivían los estoicos y eran muy moderados en muchos aspectos, ¿sí? O sea, parece que había muchos de sus instintos que no seguían. Y aquí es entonces donde entra la paradoja de la filosofía. Por una parte, podemos pensar que es natural seguir todos estos impulsos porque ahí están. O sea, evidentemente no podemos negar que es más placentero, ¿sí? Entregarse a muchas parejas sexuales o comer lo que es más agradable al paladar o más adictivo para ciertos centros del placer y de recompensa en el cerebro.
Pero ahora es importante que nos demos cuenta que cuando nos entregamos a esas cosas, la vida y el bienestar se destruyen. Y es aquí como una paradoja. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que es verdaderamente acorde a la naturaleza, de acuerdo con la filosofía? No es lo que se me antoja, es lo que permite que la naturaleza esté bien. Un equilibrio. Que experimente bienestar. ¿Sí? Entonces, esto es la paradoja. Y entonces la respuesta de la filosofía es no lo que se antoja, sino lo que establece el equilibrio y el bienestar. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta de que aparentemente la naturaleza me pide vivir conforme a ella porque se me antoja todo esto, pero al mismo tiempo cuando me entrego a todo eso, mi salud, mi paz, mi bienestar emocional, mis relaciones, mi economía, todo se ve destruido, entonces aparentemente estaba siguiendo algo conforme a naturaleza, pero los resultados me están mostrando que es en contra de mi naturaleza. Por otro lado, si me dedico o prefiero o elijo comer alimentos saludables que sepan lo más rico posible, ¿no? Sí. Pero priorizando el bienestar al paladar, ¿sí? Y ciertas sustancias adictivas me cuesta mucho trabajo, o sea, parece como cuesta arriba, parece contrario a mi naturaleza el no consumirlas, pero esto favorece mi bienestar, ¿sí? Y controlo, gobierno lo que elijo hacer con mi energía sexual, y esto favorece mi salud, favorece mi creatividad, favorece la estabilidad de mis relaciones. Parece ser que estoy jugando en contra de mis impulsos, pero realmente estoy viviendo más conforme a mi verdadera naturaleza, y la prueba de eso es que el bienestar es mayor. Entonces es un poquito como una paradoja, y quería comentarlo pues por lo que me decías ahorita de, bueno, si el comentario que hiciste sobre la naturaleza y la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos de justificar ciertas acciones, aunque los resultados estén mostrando que eso nos destruye. Buenísimo. Sí. Pues esto era, da para mucho más, y quizá toquemos y sigamos jalando el hilo en otro episodio más. Por ahora, pues cerramos, nos despedimos. Agradecemos a los que nos escucharon. Agradecemos a todos los que hacen posible que estemos acá, Guillermo y yo, platicando, conversando y plasmando esto, compartiéndolo con otros. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, mi querido Alex. Nos vemos.